Hoy vamos a tocar el tema de la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? Cuando hablamos nosotros de iglesia, ¿qué entendemos por iglesia? Nos dice de hecho el mismo San Pablo en la carta a los Corintios que nosotros somos un cuerpo místico de Jesús que tiene diferentes miembros y cada uno de los miembros es importante. Entonces hablar de iglesia es hablar de una reunión, de una asamblea, de personas inteligentes, libres, creadas para amar amando y en el amor vayan sirviéndose y compartiendo su ser, y en ese compartir su ser constituir, crear toda la unión en ese cuerpo místico que está haciendo una analogía el mismo San Pablo de que así como está constituido nuestro cuerpo, así está constituida la iglesia. Entonces, que tiene diferentes miembros y como cabeza Jesucristo es el centro. Jesucristo es la cabeza de nosotros y cada uno de nosotros participa de una función, en otras palabras, en la iglesia. Pero vamos hablando primero la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del latín ecclesia. Originalmente significa una reunión o asamblea. En el uso cristiano, la palabra iglesia se refiere a la comunidad que rinde culto, la comunidad local o parroquia y toda la comunidad universal de los creyentes. Lo vamos a descubrir esto, de hecho, si queremos nosotros, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 43, cuando los discípulos de Jesús, la primera comunidad, empezaban ellos a vender sus propiedades, vender sus bienes y compartían en común y hacían una vida comunitaria. Formaban todo un conjunto de relaciones desde la mañana hasta en la noche y compartían la vida. Hablar de iglesia es hablar de vida, es hablar de comunión, es hablar de la fraternidad, es hablar de servicio, es hablar de entrega, es hablar de dones, de carismas, de gracias, es hablar de un continuo proceso de irnos haciendo en el diálogo uno con otro. Es hablar también de que tenemos jerarquías de personas que tienen dones distintos y por lo tanto también tienen funciones diversas. Así, por decirles un ejemplo, nosotros no podemos ser el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una función, o no podemos solo ser el corazón, o ser los pulmones, o ser el riñón, o los riñones, o ser el hígado, o el intestino delgado, grueso, o la sangre, o las venas, o un nervio, o una parte del esqueleto. Cada una de esas partes es importante. La pregunta que debemos nosotros hacer, ¿cuál es mi parte? ¿En cuál yo me estoy constituyendo parte en ese proceso de funcionar también en ese cuerpo? Esta es la pregunta que nosotros debemos dialogar. ¿Por qué? Porque también hablar de iglesia, se dice también, es hablar de koinonía. La koinonía es un concepto teológico que significa comunión. Como tal, se refiere a la comunidad eclesial y a los vínculos que se genera entre los miembros de la iglesia cristiana y Dios. La palabra viene del griego koinonía, que traduce comunión o participación en lo común. Este término aparece en la Biblia 19 veces como sustantivo y 8 como verbo. Koinoneo, en el sentido de compartir. Ambas, a su vez, derivan de la voz griega koinonos, que significa compañero o participante. Hablar entonces de iglesia es hablar de estamos participando intrínsecamente de un proceso santificador, porque hablar de koinonía necesitamos que ir descubriendo que Jesús nos une a Él por medio de la llamada que recibimos nosotros en ese proceso de fe que recibimos en Jesús. Jesús nos llama al Padre por la acción del Espíritu Santo. Por eso la constitución de la comunidad se va a hacer referente en los Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 10, cuando están en Pentecostés, donde el mismo Espíritu Santo confirma esa fraternidad, esa comunión, esa participación de lo sagrado, de lo divino, de lo trascendente, de lo que Jesús vino a decirnos, a compartir, a dar testimonio, a morir y resucitar por ello, que es llevarnos todos al Padre.
reconocer que Cristo viene de parte del Padre a decirnos que participamos de su doctrina. Esa doctrina que nos dice que el Padre nos ama, que ha muerto Jesucristo por amor a nosotros y que en ese morir nos ha quitado la esclavitud, nos ha quitado el pecado, nos ha limpiado de todo tipo de inmundicias, idolatrías, de todo tipo de situaciones que no nos dejan ser libres, creativos, inteligentes, aún personas que estamos en un continuo discernimiento para usar mejor nuestra voluntad y unirla comunitariamente para hacer ese proceso que debemos nosotros ir como gestando poco a poco. La coinonía como tal es un término propio de la doctrina cristiana para designar la participación de una fe y la comunión a que estamos sujetos todos los miembros de la cristianidad, entendida como comunidad afiliada de la doctrina de Jesucristo, dependientemente de ser partícipes de la fe en la Iglesia Católica, vinculada con Roma y el mundo occidental, o la Iglesia también ortodoxa, con mayor presencia en Oriente, principalmente en los países de esta Europa. Nosotros vamos a entender que hablar de Iglesia tenemos una serie de discernimientos que se van a ir gestando desde el primer concilio que vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles 15. Ahí hubo el primer concilio donde los apóstoles se tienen que poner de acuerdo. Hablar de iglesia es hablar de concilios. Hablar de iglesia es hablar de una serie de renovaciones espirituales, de una serie de conceptos que nos van dando a nosotros toda una línea, todo un proceso de ir discerniendo el presente para poder tomar las actitudes, las aptitudes, los comportamientos, las virtudes, los talentos, las diferentes líneas de formación y diferentes métodos que vamos a usar de acuerdo al tiempo, al espacio y la realidad. Como lo va a decir el mismo Juan Pablo II, que nosotros necesitamos métodos nuevos para ir expresando, dialogando con la realidad que se nos va presentando de acuerdo a los diferentes países, culturas, sociedades, política, economía, situaciones aún cósmicas, situaciones naturales, situaciones aún a niveles mundiales. Tenemos que estar continuamente como dialogando de esa perspectiva. ¿Por qué? Porque participamos de este mundo. Por eso se dice que en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, Dios llama al pueblo elegido de Israel para que fuera su pueblo santo. Los primeros cristianos se vieron a sí mismos como una comunidad de esa asamblea por Jesucristo. Es decir, Dios creó el mundo para entrar en comunión con la vida divina y la iglesia es esa comunidad fundada por su Hijo amado, que vino y que está presente desde la creación del mundo. Hagamos las cosas. Y Dios envió al Espíritu Santo. Nos lo va a decir ya desde el principio del Génesis. Por lo tanto, por Jesucristo, a través de la cual crecemos en comunión con Dios Padre y con los demás. Hablar de iglesia es hablar de que estamos en una continua relación, así como estamos con el satélite en una relación continua. Les pongo un ejemplo. Tenemos que estar en relación con el Padre, con ese Dios que nos crea, que está afuera, pero a la misma vez está dentro de esta realidad, porque Él creó las cosas. Él está presente, no desde una perspectiva panteísta, no, está presente porque Él está ordenando continuamente que las cosas funcionen, que las cosas sigan un curso, que las cosas estén en armonía, en ese proceso para ayudarnos a nosotros a vivir mejor en esta realidad, en este mundo, en esta creación. Hablar de iglesia es hablar del mundo donde vivimos. Es hablar y tomar en cuenta que nosotros estamos en una realidad muy concreta y que tenemos que cuidar y que tenemos que dialogar y que tenemos que estar continuamente en esa búsqueda, no solamente desde una perspectiva de tierra, que participamos de la tierra, como lo va a decir el mismo Génesis, que somos tierra y en tierra nos convertiremos, que somos polvo de esta realidad concreta, donde estamos nosotros pisando, pero a la misma vez somos partícipes de esta bendición y que para poder existir necesitamos los demás. No es bueno que el hombre esté solo, nos lo va a decir el mismo Génesis 1:27. Entonces hablar de iglesia es hablar de comunión, hablar de relación, hablar de encuentro.
Es hablar de relaciones, de 5 relaciones. Hablar una relación con Dios, hablar de relación con los demás, hablar una relación con una historia que vamos haciendo, a relación con el mundo y relación con tu propia existencia. Entonces es hablar de un conjunto de relaciones que nos van a ayudar a tomar cada vez mayor comunión, relación, encuentro, que nos hace a nosotros protagonistas, libres, creativos, inteligentes, y que nos da esa alegría el poder compartir con otro y con los demás ese desarrollo de bendiciones. ¿Cómo podemos ir templando esta bendición? A cada uno de nosotros nos toca ir entendiendo esa manifestación, ese desarrollo, esa gracia que todos tenemos por Jesucristo, porque la gracia es lo que nos une, es decir, los sacramentos. Hablar de iglesia es hablar de sacramentos, esos sacramentos que Él instituyó desde siempre. Él instituyó desde toda la creación. Cuando inicia este proyecto, ya tiene Dios en su plan como el proceso, el camino, la autopista, o diríamos también nosotros como el aeropuerto, para poder nosotros aterrizar, y cada vez que aterrizamos podamos recibir, primero recibimos la vida, el aterrizar en este mundo. Y al momento de aterrizar, nosotros recibimos ¿qué cosa? El bautismo. Y luego después una formación para lo que es la penitencia. Y luego la primera comunión. Y luego después la confirmación. Y luego el sacerdocio. Y luego el matrimonio y la unción de los enfermos. Vamos a hablar de esta iglesia que está continuamente en un dinamismo, que está desarrollándose continuamente. De hecho, cuando la Sagrada Escritura se va haciendo en hebreo. En las partes primeras hay textos en la lengua también de los judíos, que Jesús era judío. Entonces es hablar de que Dios ha constituido desde la eternidad a Adán y a Eva, y de ahí surge todo el desarrollo, por poner un ejemplo, un desarrollo de la fe que empieza desde Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, vienen las 12 tribus de Israel, que Jacob es el que le cambian el nombre, y entonces en ese nuevo nombre vienen todas las tribus de Dios que Él mismo va a constituir y que van después a ser liberadas, que van a llegar a Egipto por todas las situaciones que se vivieron. Entonces, ¿quién es el que los va a liberar? Josué. Josué viene entonces a constituir ese pueblo de Israel en Egipto, y después de 400 años Dios lo va a liberar por Moisés, y luego después viene Josué, y en esa liberación vienen las 10 tablas de la ley, y en las 10 tablas de la ley viene entonces una orden sacerdotal que es Aarón. Entonces hablar de la iglesia es hablar de un conjunto de movimientos espirituales que está continuamente Dios interpelando y actualizando su comunión con el hombre. Dios está hablando a la persona y nos está diciendo que está con nosotros, que está en ese camino, que no está el hombre simplemente diseñado para quedarse en esta realidad meramente carnal, o meramente física, o meramente cultural, sociológica, económica, política. No, es entrar en una dinámica que nos abre a un trascendente, que nos abre a una divinidad, que nos abre a algo más allá de la cosmología. Hablar de la iglesia es hablar de la cosmología. ¿Qué tanto nos afecta cosmológicamente el sistema que tenemos nosotros? La luna, las estrellas, el sol, toda la constitución de lo que es la galaxia. Y estamos viendo cómo conocer mejor esto. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para que nosotros funcionáramos bien. Todos hemos experimentado a veces las situaciones que hay en los cambios lunares. Vienen diferentes movimientos sísmicos, o aún cuando ha habido ciertos cambios planetarios también lo afecta a la persona. Entonces hablar de iglesia es hablar que estamos nosotros en relación a una situación que nos ayude a estar continuamente en esa búsqueda. Por eso se dice la coinonía como tal, es un término propio de la doctrina cristiana, para designar la participación de una misma fe y la comunión que estamos sujetos todos los miembros de esa cristianidad. Y Jesús nos va a regalar como esa invitación, y nos va a invitar
a estar en esa situación, en esa dinámica. Hablar de iglesia también fue inaugurada como la enseñanza y la predicación de Jesús por la elección de los 12 apóstoles, con Pedro como cabeza de la comunidad. Hablar de iglesia es así como se constituyó el pueblo de Israel desde Abraham, y luego vienen todos los hijos de él: Isaac, Jacob, Josué, Moisés, Josué, y luego después vienen, ¿qué pasó? Vienen todo lo que significa los reyes, los jueces, y luego después vienen, aparte, ya una vez que está constituida la vida sacerdotal desde Aarón, que vienen los fariseos y saduceos, y viene la constitución de las 10 tablas de la ley, 613 normas y otras muchas más que van constituyéndose en el desarrollo para funcionar mejor y ser fieles a Dios. También viene después los reyes, que son, ¿quiénes son? Aparte de los jueces vienen los reyes: Saúl, David, y de David viene entonces la tribu de Judá, y de la tribu de Judá, de acuerdo a los evangelios, vienen las diferentes genealogías hasta llegar a Jesucristo. Y Jesús sigue la continuación de Abraham y va a la plenitud. Entonces Jesús es el nuevo sacerdote de acuerdo al rito de Melquisedec, donde Abraham reconoce a Melquisedec como un sacerdote que proviene de lo divino y que a él le da el diezmo, las propiedades del 10% de su capital. Entonces esto viene a darnos a nosotros que la iglesia necesita también de nuestros bienes, talentos, cualidades, dones, gracias, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra participación para seguir creciendo. Algunas de las tentaciones nosotros nos quedamos solamente en un área, pero no, es más adentro. Hablar de la iglesia en este sentido, la coinonía es un concepto que se invoca en el marco del diálogo teológico para referirse a la comunión eclesial entre la iglesia del Occidente y Oriente. Y también es un conjunto de nuevas relaciones que, gracias al Papa, a los papas que ha habido desde Pedro hasta la fecha, vamos viendo nosotros cómo vamos integrándonos, cómo vamos tejiéndonos en estas relaciones. Hablar de iglesia es hablar de que Jesucristo inicia este proyecto. Por eso decimos iglesia cristiana, porque Cristo es el fundador. Jesucristo es la fuente y la vida. ¿Por qué Jesucristo? Hablar de iglesia significa de que Él se encarnó, vivió con nosotros 33 años, los últimos 3 años de su vida reconoció que el Padre lo llama por la acción del Espíritu Santo a una vida más íntima de servicio, a darse a conocer que Él viene de parte de Dios como Hijo amado de las complacencias, a dar testimonio de que la verdad es la que nos va a liberar, la verdad del amor, el amor incondicional que Dios nos tiene, y que Jesús se va a pasar 3 años en esa manifestación, en ese camino espiritual que nos va a dar a nosotros cada vez más a tocar. Por eso Él empieza bendiciendo en su misión, empieza la constitución de lo que significa la iglesia en esa dimensión de poder compartir con nosotros en nuestro diario vivir las necesidades. ¿Y qué es lo que hacen las bodas de Caná? Empiezan los milagros. Hablar de la iglesia es hablar de milagros. Es lo que va a presentar San Juan en 7 milagros de nuestro Señor. Entonces, hablar de la iglesia es hablar de que Jesús viene constituyendo el matrimonio y lo confirma así como Dios lo confirmó. No es bueno que el hombre esté solo. Jesús inicia que el matrimonio es fuente de vida de todos nosotros. No podemos vivir una vida simplemente de acuerdo a la carne. Necesitamos el sacramento. Por eso bendice Jesús el vino y lo transforma el agua en vino para confirmar el matrimonio. Y empezamos nosotros desde ahí, haciendo referencia de que cuando Dios constituyó a la humanidad, lo constituye para que no esté solo. Hay personas que lo va a decir después el mismo Jesús, hay personas que Dios constituyó desde ser eunucos, es decir, que se consagran al reino de los cielos para dar un servicio, así como se consagró Él. Él hace la constitución de que el nuevo sacerdote no se va a casar de acuerdo a Él, aunque después ha habido en la iglesia, y Pedro es el primer papa que está casado también, pero de acuerdo al proceso está viudo. Tiene una hija, tiene una familia, pero en el proceso Jesús viene a decirnos que Él quiere una línea distinta. Eso no quiere decir
que ha habido en el desarrollo de la iglesia ese proceso de ir purificando cada vez mejor si el sacerdote se casa o no se casa, y si nosotros nos debemos de casar o no. No, esta es una vocación que está constituida desde Jesucristo. Ahí por eso está el sacerdocio, es decir, casto, pobre y obediente, que se casa al servicio de la iglesia en obediencia al obispo, al cardenal, al Santo Padre, o a la comunidad, que es lo que es el superior de la comunidad, de hecho como provincia o como también congregación, y que debemos también obediencia al superior general, y que ese superior general se relaciona directamente con los obispos, cardenales y el Papa. Entonces hay una serie, hablar de iglesia es hablar de obediencia, hablar de iglesia es hablar de ir educando nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, es hablar de un cuadro de vida, de un estilo de vida, de una manera de ser, una manera de pensar, una forma de amar, una forma concreta de relacionarnos. Hablar de iglesia es estar continuamente en un diálogo, de ir creciendo de diferentes maneras. No solamente desde una área, como ahorita que los sacerdotes se casan y hay que resolver el problema de la situación pedofilia. No, eso no es el problema es cómo nosotros podemos entrar, ir descubriendo que estamos diseñados cada uno de acuerdo a sus talentos, cualidades y gracias y bendiciones. La iglesia nos va a decir que hay 4 vocaciones: la vida soltera, la vida sacerdotal, soltera y también religiosa, la vida casada y la vida también que nos va a regalar esa bendición desde el bautismo, que nosotros constituimos desde el bautismo, y nos dice ya Jeremías que desde el seno materno Dios nos tiene consagrados y nos conoce por nuestro nombre. Ya nos está consagrando Dios desde el seno materno, nos confirma, nos bautizan, y entonces Dios como Trinidad, hablar de iglesia, hablar de la Trinidad, es hablar que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos están llamando a la unión en el Hijo. Entonces, hablar de iglesia es hablar de estos estilos de vida: la vida soltera, la vida religiosa, la vida sacerdotal y la vida del matrimonio. ¿Sí? Para poder entonces nosotros ir clarificando que si se debe de casar es una vocación, que significa que viene de la palabra vocare. Dios toma la iniciativa, desde el latín, vocare, Dios toma la iniciativa y nos llama. Y de acuerdo a nosotros tenemos que hacer ese discernimiento. ¿En qué línea, en qué parte, en qué situación nos toca a cada uno descubrir en dónde nos vamos a realizar como personas únicas y irrepetibles, creadas y semejantes a Dios, desde esa felicidad que cada uno tiene que construir y constituir, que ya en Jesús ya la tenemos en potencia, como dice Santo Tomás de Aquino, que la tenemos que desarrollar en la existencia? Entonces, hablar de iglesia es hablar de un diálogo continuo de nuestra propia persona con el conjunto de personas que tenemos participando, así como la cabeza tiene que dialogar con todo el sistema que tenemos fisiológicamente, así también nosotros que estamos dialogar con la cabeza. Tenemos que dialogar con la cabeza, que es el Papa, que son los cardenales, que es la orden cardinalicia, que es, por otra parte, es que cuando Jesús constituye a los 12, hay una cabeza que es Pedro. Y luego después viene también otra grande bendición que nos va a regalar nuestro Señor desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que nos va a regalar? Y nos va a decir que todos los cardenales son los que representan los discípulos de Jesús, los apóstoles, en otras palabras, mejor dicho, los apóstoles son los que están más cercas al Papa y están dialogando los temas distintos, a niveles de política, a niveles de ciencia, a niveles filosóficos, teológicos, a niveles médicos, a niveles científicos, a niveles cosmológicos, a niveles sísmicos, a niveles de todo tipo de situaciones económicos, políticos, sexuales, a niveles de todo tipo. Entonces son aquellos que están cerca del Papa y le están ayudando a pensar mejor. ¿Para qué? Para que la palabra que él vaya a decir afecte positivamente lo más y más posible a toda la humanidad. Entonces, por eso está el Papa, los cardenales, arzobispos, obispos, los monseñores, los obispos y así sucesivamente. Los superiores generales, tanto religiosos como religiosas, como mujeres y como hombres, tienen esa obligación. Las religiosas como los religiosos. Están ahorita dialogando en lo que es el nuevo concilio que acaba de pasar, es decir, de Amazonas, que es que se casen aquí, que se casen acá, que esto es aquí, que esto allá. Esto es lo que tenemos que dialogar, todos. Y que también a la misma vez tenemos que ser con una mente amplia,
¿Cómo vamos a responder los problemas que hay en toda la selva del Amazonas? ¿Cuáles son las realidades que a ti no te tocan y le tocan a miles de millones de gentes? ¿Cómo podemos respetar ese proceso de que también la gente necesita que recibir los sacramentos si no hay suficientes sacerdotes, no hay suficientes religiosas? Y tenemos que ver que los laicos están comprometidos también desde la fe a llevar el proceso evangelizador de los demás. Porque si nos ponemos a pensar verdaderamente, ¿quién es la persona que a ti te enseñó la educación? Fue tu mamá, fue tu papá, fueron tus vecinos. Y luego ya después, ciertamente el sacerdote te consagra a Dios, te da la bienvenida en el bautismo y celebra la misa, y poco a poco tú vas entendiendo la realidad. Cuando tú ya participas en él, hay catequistas que te van ayudando a ti a conocer la fe, y después el sacerdote da los sacramentos. Aquí es algo muy importante que nosotros debemos ir entendiendo y constituyéndonos cada vez más profundamente para descubrir los carismas y evitar los sismos los menos posibles. ¿Por qué? Porque los dolores de cabeza siempre va a haber. Los dolores de interpretar las cosas diferentes, claro que los va a haber. No es lo mismo que tú interpretes la vida de la fe desde la cosmología, a la teología, a la filosofía, a la medicina, a lo que es aún los ambientes sociales, económicos, políticos, o aún de la misma realidad de la sexualidad. Tiene que haber un movimiento que nos haga a nosotros verdaderamente ir creciendo en libertad, en comunión, en fraternidad, en coinonía, en esa asamblea que está pensada para pensar y desde pensamiento poner ese pensamiento, anonadarnos desde la fe y poder decir en la libertad y voluntad, queremos promover la voluntad de Dios en nuestra vida. Como una vez que después ya que hemos dialogado, hablado, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuáles son los nuevos mandatos que ya después de este sínodo que acaba de pasar, mejor dicho, no es concilio, el sínodo que acaba de pasar en Amazonas, que estuvo en Roma, qué es lo que nos va a decir? Así como el primer concilio les dijo que no era bueno comerse la carne que una vez que se ha consagrado a los ídolos, o que se ha consagrado o se ha usado para otras cosas, no es bueno comérsela. O no es bueno hacer la circuncisión. No necesitamos nosotros la circuncisión, porque ya nos circuncidó Jesucristo en el corazón. Esos fueron los temas desde el primer concilio. Y entonces hubo ese conflicto entre Pedro y Pablo. ¿Qué debemos de hacer aquí o allá? Entonces, así como hubo esos diferentes movimientos de una persona y otra, que Pedro y Pablo, hasta que no se pusieron de acuerdo en ese concilio, así ahorita están en Roma haciendo ese tipo de nuevos movimientos para ponernos de acuerdo, cada uno de nosotros de acuerdo a su función, cómo podemos trabajar en familia. Hablar de iglesia es hablar de familia, respetar la familia. Por eso, el respetar la familia, antes de que tú vayas a hacer una relación íntima, aún a nivel fisiológica, anatómica, sexual, tienes que preguntarte, ¿voy a procrear? ¿Por qué? Porque hablar de entrar yo en relación contigo no solamente es tener una relación a niveles fisiológicas, es empezar a entender que yo voy a crear vida. Hablar de iglesia es hablar de vida. Por eso, para nosotros es crear y defender la vida todo lo que cuesta. Defender las guerras, que no debemos de tener guerras. Por eso los diálogos y los diferentes concilios y las diferentes asambleas y los diferentes sínodos son para eso. Pongámonos de acuerdo en ver cada uno qué debemos hacer para respetarnos mutuamente. Por decirles un ejemplo, una persona de Europa piensa distinto, un italiano, un francés, un alemán, un inglés, un irlandés, o una persona que viene de Oriente, un chino, un japonés, un tailandés, o un filipino que también participa de esa realidad, o también las personas que están en todo lo que es el ambiente de Siria. Es decir, todo ese tipo de gente piensa distinto al occidente y al oriente. Y entonces, aún si nosotros nos ponemos a pensar cómo piensa el argentino, el chileno, aún podemos ver el salvadoreño, el argentino, el brasileño, el guatemalteco, el colombiano, el nicaragüense, el panameño, el haitiano.
Podemos ver también aún el costarricense, el puertorriqueño, el mexicano, el estadounidense. Nosotros aquí tenemos una mezcla de mentalidades distintas, que aun cuando hablamos el mismo idioma que es el español, tenemos un conjunto de palabras que decimos distintas cosas. Nos interpretamos diferente. Es algo que debemos nosotros ir respetando en este proceso. Hablar de iglesia es hablar de respeto, pero también que estamos diario en comunión y en relación con la realidad. Por eso hablar de la iglesia es ir constituyendo y entendiendo que Jesucristo, que constituye la primera comunidad de los 12 apóstoles y después los 72, que los envía de dos en dos y les dice, vayan a todos los países y a todos los lugares que yo no puedo ir, pero que ustedes van a hacer en mi nombre todo. ¿Y qué les da Jesús? Les doy poder para que expulsen demonios, les doy poder para que a donde quiera que lleguen promuevan la vida, la resurrección, la paz esté en esta casa. Hablar de iglesia es hablar de paz, de promover la paz, de promover el evangelio. Es decir, hagamos de este proceso un cuadro de vida, una manera de pensar, una forma de ser cada vez más humana, más cristiana. Es decir, que respetemos cada vez más como Jesucristo respetó desde lo que fueron las bodas de Caná y luego después cómo liberó a aquel ciego de nacimiento y cómo va a ir liberando a todas aquellas personas de los espíritus impuros y cómo le va a decir a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y cómo le va a decir también a la samaritana. Es decir, cómo puedes renovar tú como samaritana y nosotros como judíos. No somos hermanos porque participamos de la misma raza, de la misma esencia de nuestra existencia. El hecho de que tú seas samaritana y yo judío no significa que somos contrarios, somos complementarios. Pero a veces nosotros nos sentimos superiores. Ese es el problema de la iglesia. Que a veces personas que estamos en ciertos servicios nos sentimos que tenemos el poder para destruir. No, esta es la tentación de muchas personas, así como a nivel político, cuando llega una persona a nivel política siente que tiene el poder de hacer y destruir. No, es para servir. Esto es lo que necesitamos que ir entendiendo. Jesucristo desde el inicio nos dice en el primer sacramento, que es el primer milagro que constituye para confirmar el matrimonio, que Él viene a servir y lo va a plantear y lo va a defender hasta el último momento, cuando antes de ir ya a dar la vida por nosotros en el capítulo 13 de San Juan, nos dice, yo vine a la tierra a servir. Hablar de la iglesia es hablar de servicio. Hablar de la iglesia, hablar de que yo me pongo al servicio del otro. Hablar de la iglesia es que yo voy a morir por ti. En amor, desde el amor para amar, para complacer al Padre, porque el Padre está muriendo por mí en su Hijo. Resucita para darme vida y de esa vida me regresa a Él, en el Hijo. Hablar de la iglesia es hablar de ese dinamismo que el Padre de los cielos ha diseñado para que todos nosotros estemos constituyendo la comunidad. Se dice aún, el misterio de la realidad visible e invisible de la iglesia nace de la total autoentrega de Jesús en la cruz. El misterio de la iglesia es que su origen está en la comunión de las personas divinas en la Trinidad. Por eso está Jesús. Por obra del Espíritu Santo, Él, ¿qué pasa? Se encarna. Y entonces, gracias al Espíritu Santo, Jesucristo toma la condición humana. Pero el ángel está haciendo una referencia, el arcángel Gabriel está haciendo a la Virgen María una referencia a esta mujer hermosa, bellísima, pura y santa, que Dios la constituye desde toda la eternidad, desde esa perspectiva. Esa gracia Dios se la regaló a ella, que no hay otra mujer como ella en la creación. Esa gracia la tuvo María para recibir a Jesús desde el seno materno y entonces para complacer al Padre. Entonces Jesús ya desde que nace va a tener toda una serie de trabajos. María, nuestra madre, tuvo muchísimo trabajo. Un trabajo que yo imagino que ninguna persona en la creación la va a tener. El educar al Hijo de Dios fue uno de los trabajos más difíciles. Y que a la misma vez ella se dedicó con todo su ser, darle lo mejor a Jesús. Esto es lo que debemos nosotros ir como descubriendo, cómo podemos compartir esa coinonía, sea un término bíblico a partir de la cual se procura rescatar el concepto de la unidad de fe en el culto cristiano, fundado en la tradición común de la iglesia, de esa primera comunidad que Dios constituyó cuando llamó a los discípulos. Como lo va a decir el mismo San Lucas en el capítulo 6, Dios llama
a Pedro, a Pablo, perdón, llama a Pedro, a Santiago, a Juan, a Mateo, a Lucas, a Judas Iscariote, a Judas Tadeo, y así sucesivamente hasta los 12, y luego después a los 72, y así sucesivamente. La misma presencia nos va a decir que Jesús, antes de constituir su iglesia, fue a hablar con su Padre en oración. Por eso la Trinidad está en el centro de nuestra vida cristiana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos los tres en este proceso. La iglesia posee elementos tanto humanos como divinos, una sociedad visible y una realidad espiritual. La iglesia no tiene otra luz sino la luz de Cristo. Para poder profundizar mejor en esto, el catecismo de la Iglesia Católica nos lo va a hacer ver desde los números 748 al 975, si quieren profundizar en eso. Y esto es algo que debemos nosotros también ir a estudiar. ¿Qué dice la iglesia en sus documentos? Hablar de iglesia es hablar no solamente de la Sagrada Escritura que se fue constituyendo en el tiempo y en el espacio, de la vida experiencial mística que tiene desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué y así sucesivamente. El rey David, los profetas menores y mayores, por decirle los menores, un ejemplo, Amós, Jonás, los profetas mayores que viene siendo Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, los tres Isaías. Es decir, hablar de constitución de la iglesia es hablar que después de una experiencia mística, una experiencia de encuentro con Dios, con el absoluto, con el trascendente, con ese Dios invisible que se hace visible por medio de manifestaciones, nos van a nosotros a escribir personas que Dios les inspira, el Espíritu Santo les inspira que escriban esas experiencias para las nuevas generaciones. Entonces, hablar de iglesia es hablar de experiencias divinas, que después se hizo lo que es el Antiguo Testamento y luego después el Nuevo. Y después, el Nuevo se constituye después de 30 años de Jesús más o menos, que ya había él participado de lo divino, que ya estaba en la presencia de Dios, que ya había regresado a su Padre, y las empieza el mismo San Pablo. Y luego después viene Lucas, más o menos en los 70, y luego Mateo, y luego también otra vez Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y luego después Juan. Pero Pablo escribe un montón de cartas, pero no son evangelios, son cartas a comunidades. Y algo muy interesante que nosotros debemos ir como cuidando, es decir, ¿por qué los evangelios? Porque son los que revelan la vida de Jesucristo. Esto es lo que nosotros debemos entender. Entonces, esos documentos, el Nuevo y Antiguo Testamento, son importantes, pero después vienen los padres de la iglesia, los griegos y los latinos, los de Occidente y Oriente, y de todos los diferentes países que vienen. Entonces, luego después vienen los concilios, y luego vienen después los diferentes órdenes que va a ir suscitando las diferentes asambleas, para poder ir cada vez más a hablar mejor, para entendernos mejor en el desarrollo. ¿Por qué? Porque la iglesia va creciendo y tenemos que ir entendiendo que no solamente hay que hablar el arameo y el griego o el latín, que es lo que es en las primeras cartas de Pablo eran escritas en otros lenguajes, no era en el español, la lengua vernácula nuestra, no era en otros idiomas. Entonces, gracias a personas que Dios les inspiró, Jerónimo, por decirles un ejemplo, que traduce el libro de los 70, que es la Sagrada Escritura, del arameo al griego, entonces nosotros traducimos y ya tenemos la Biblia en estos términos. ¿Cómo podemos nosotros ir descubriendo en esos documentos qué tipo de iglesia Dios quería? ¿Qué tipo de iglesia Dios había constituido hace 2000 años? Y que ahorita en nuestra fecha nos siga dando alimentos para seguir creciendo en ese proceso. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos ir entendiendo una cosa. La iglesia es un misterio sagrado porque su origen está en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre llamó a la iglesia a que existiera
Cristo fundó la iglesia y el Espíritu Santo llena la iglesia con el poder y la sabiduría en Pentecostés y en toda la edad. Esta es lo que tenemos que entender como primera conclusión, y lo vamos a descubrir en los números del Catecismo de la Iglesia 758 al 769. La iglesia es un misterio sagrado, ambos visible y espiritual, divina y humana, la iglesia terrena y la comunidad eclesial, una institución jerárquicamente ordenada, y el cuerpo místico de Cristo, como ya les había compartido anteriormente, y esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia 770-780. Estos son los números que nos van a ayudar a nosotros a ir creciendo en esa comunión eclesiástica. Entonces, hablar de iglesia es hablar también de estas bendiciones, que esto es importante que lo descubramos, es entender estos números del Catecismo de la Iglesia 774 al 776. La iglesia es el sacramento de nuestra salvación, el signo y el instrumento de nuestra comunión y relación con Dios. Es el sacramento que Dios ha instituido desde la eternidad, pero que Dios va a ir revelando y describiendo, y a la misma vez dándonos a conocer a su debido tiempo. Aún se dice, la iglesia es el pueblo de Dios, nos transformamos en miembros del pueblo de Dios a través de la fe en Cristo Jesús en el bautismo, como lo dice el Catecismo de la Iglesia 781-786. Hablar de iglesia es el cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza y nosotros como miembros. En el Catecismo de la Iglesia lo describimos 787 al 795. Hablar de iglesia es, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, quien significa a sus miembros o santifica a sus miembros y derrama sobre ellos su abundante don y dones y carismas para la construcción de la iglesia. Lo vamos a descubrir en el Catecismo de la Iglesia 797 al 801. Hablar de iglesia es una comunión que comienza con nuestra unión con Cristo Jesús a través de la comunión de la iglesia. Se nos ha dado a compartir en la comunión de la Trinidad y hemos sido atraídos hacia una comunidad de fe, esperanza y amor. Hablar de iglesia es hablar de virtudes, de las 3 virtudes teologales y también de las 4 virtudes cardenales y de las demás virtudes que nosotros necesitamos para ir también constituyendo al hombre y la mujer. Hablar de la iglesia es hablar de cómo nuestro Señor le regresa a la persona su lugar, su dignidad. No solamente unos se van a salvar, es toda la humanidad. Como lo va a plantear, ¿cuántos, Señor, se van a salvar? ¿Quién se va a salvar? Todos nos estamos llamados a salvarnos. El problema es que no quieres tú salvarte. El problema es que tú quieres estar con Dios, pero a la misma vez hacer tu voluntad, hacer las cosas que a ti te placen. Ese es el grande reto y la grande lucha que nosotros debemos estar como continuamente actualizando. ¿Cómo podemos vivir haciendo la voluntad de Dios? Cuando a veces aún las inspiraciones que tenemos pueden ser muy nítidas y pueden venir de Dios, pero si no las confirmamos en la misma iglesia que nos da esa consistencia, nos podemos meter en dificultades. Entonces, hablar de iglesia es ir entendiendo continuamente de que Dios nos está regalando de muchas maneras ese proceso. Les voy a hacer estas preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias de creer en la iglesia, que es un misterio, con elementos divinos y humanos, visible y espiritual, santa, pero formada por hombres pecadores? Jesús nos va a regalar que la iglesia está constituida por hombres y mujeres que están limitados, pero que eso no nos va a quitar tampoco la capacidad de no amarlo, que eso no nos va a quitar tampoco la capacidad de no ofrecer ese proceso, esa metanoia, que estamos en un proceso cambiante, es decir, que estamos en un proceso de santificación transformativo, divinizador, no desde una perspectiva biológica solamente, no, es un proceso que vamos nosotros como ir creciendo. A la medida de edades vamos creciendo en esa actualización de la gracia en nuestra vida, y es lo que le va a decir Dios a San Pablo: mi gracia te basta. Entonces, hablar de iglesia es hablar de ese proceso que estamos continuamente creciendo anatómicamente y fisiológicamente,
pero también espiritualmente de hacernos imágenes de Dios. De regresar otra vez al lugar de donde venimos. Hablar de iglesia es entender lo que entendió también el Papa Clemente cuando él habló a los corintios, cuando nos habla de sus cartas, y les voy a invitar a que vayamos entendiendo, decir, hablar de iglesia es hablar de una concordia, de un proceso de ir analizando diferentes maneras cómo tocar nuestro humus. Humus que significa la humanidad, humus que significa la verdad nuestra. Es hablar de ese proceso que Jesús fue gestando una vez que Él estuvo con nosotros. Como segunda conclusión de esto, que Jesús estuvo con nosotros los 33 años, los últimos 3 años se dedicó verdaderamente a purificar el corazón, desde liberación de los espíritus impuros del demonio, dialogó con el demonio, lo venció, lo destruyó y le quitó su reinado al pecado y a la muerte. Hablar de iglesia es entender que nosotros participamos de un poder divino, que Cristo instituyó después de resucitar, pero que en ese proceso de los 3 años experimentó el dolor, la angustia de la gente que estaba verdaderamente carcomida por dentro. Y vemos experiencias de diferentes personas, de mujeres, cómo Jesús los libera desde que les da la vista, que nacieron naturalmente ciegos, los vuelve otra vez a la vista, o como aquellas personas que tienen problemas a niveles espirituales desde muy niños, que probablemente hubo ciertas acciones, ciertos comportamientos de sus padres o sus abuelos y que los condenaron a esas personas a esa realidad, y que Jesús los libera, los sana de esas manifestaciones diabólicas o demoníacas. Jesús los libera. Y vemos un conjunto de experiencias en la Sagrada Escritura que Jesús nos viene a liberar de eso, del mal. Entonces, nos viene también a constituir todas las tipos de enfermedades, desde la suegra de Pedro que le quita las enfermedades más sencillas, que son las jaquecas y problemas a niveles de fiebres. Jesús la libera, como aquella mujer que de la hemorragia que tenía 10 años, la cura del cáncer, que ya no tenía ella ni con qué seguir viviendo, y Jesús la cura. Como aquel también hombre que le gritaba a Jesús, Jesús, hijo de David, haz que vea. Y Jesús le da la vista. O también aquellas personas que le presentan a Jesús, desde aquel paralítico que lo bajan sus amigos cuando está Jesús predicando en Galilea. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús, al ver la fe de aquellas personas, dice, Señor, te lo traemos porque tenemos fe de que tú puedes sanarlo. Y dice, por la fe de él te digo, te perdono tus pecados. Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Entonces, hablar de iglesia es hablar de perdonar pecados, porque Cristo fue el que lo instituyó, no el hombre. No, si fuera por nosotros, nunca nos perdonáramos. Si fuera por nosotros, yo creo que hubiera más guerras, ya estuviera el mundo destruido. Si Cristo no hubiera venido, el mundo estuviera cada vez más difícil, más complejo, más destruido más dividido en tantas situaciones. Jesús nos ayuda como a ver cómo las personas nos ayudan a crecer, cómo las personas nos ayudan a purificarnos. Y le dice Jesús a aquel paralítico, dice, por tus amigos te perdono los pecados. Pero ¿qué dicen los fariseos? ¿Quién es este que perdona los pecados? Dice, para que vean que yo puedo perdonar los pecados. ¿Por qué piensan así en su corazón? Entonces Jesús nos va a decir que hablar de iglesia es hablar del corazón, hablar de tocar el corazón, sanar el corazón y sacar el cuerpo. Y le dice Jesús, para que veas que tengo poder, y el Hijo del Hombre tiene poder, como dice Ezequiel, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto es algo interesante que Jesús viene a cambiar, que es en sábado, viene a cambiar lo que Moisés le había dicho al pueblo, y que Jesús lo va a decir, mi Padre siempre está trabajando. Trabaja 7 por 24, 7 días por 24 horas. Entonces, en cada momento es un momento de gracia. En cada momento es tiempo de salvación, tiempo de vida, tiempo de unión, tiempo de confamilia, tiempo de iglesia. Es tiempo de sanar, tiempo de reestructurar, tiempo de regresar a la gente a la iglesia. Hablar de iglesia es hablar de servicio continuo. Y por eso Jesús se va a encontrar después con sus discípulos, de irles explicando de diferentes maneras
hasta constituir a ellos esa idea concreta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dicen, pues uno dice que eres Jeremías y otro que eres uno de los profetas y que eres Elías y que eres... Y le van diciendo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo, el que nos viene a traer, el Mesías, el Salvador, el esperado. Y dice, esto no te ha revelado la carne, te lo reveló mi Padre. Y por eso te digo a ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí es donde viene para nosotros el misterio que la iglesia elabora de diferente manera. Hablar de iglesia es de hablar de inspiraciones divinas, hablar de experiencias místicas, hablar de experiencias que hay personas que ven muchas cosas que nosotros naturalmente no vemos, en especial aquellos que Dios escoge para que en el amor sufran por Él, amando para darnos a conocer una vida mejor. Como por decirles un ejemplo, como le sucedió a Santa Margarita María de Alacoque en 1660, como le sucedió a San Faustina, como le sucedió a Concepción Cabrera de Armida, o como le sucedió a San Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús, a Teresa de Lisieux, a Elisabetta de la Trinidad, a Benedetta de la Croce. Y podemos hablar de como le sucedió al Padre Pío, a la Madre Teresa de Calcuta, al Juan Pablo II, es decir, que se sacrificaron por el mundo, que se sacrificaron por la humanidad. Hablar de iglesia es hablar de que Dios inspira a personas concretas para darnos mensajes, no solamente que están en la Sagrada Escritura, o que están en los padres de la iglesia, en los concilios, o en las asambleas, en las diferentes manifestaciones que Dios tiene en sínodos distintos. No, es hablar también de personas concretas que Dios les dé esa gracia, ese poder se las da a Él. Y la iglesia lo recoge, lo recibe. Y el primer místico lo vamos a descubrir en el primer mártir, que cuando dice Esteban, veo el cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a la derecha de Dios. Ahí vamos a descubrir la primera experiencia mística de ese primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces la iglesia nos va a ayudar a entender esa dimensión. Cómo poder ir viendo en Jesús que Cristo, una vez que ya sana el corazón y une los poderes religiosos y políticos, que es Roma y Herodes, en Pilato se unen, y también en Caifás se une lo religioso. Es interesantísimo cómo Jesús trabaja para que la política y también lo religioso esté trabajando juntos. Mucha gente dice, hablar de política no podemos hablar de la fe. No, Jesús habla tranquilamente de eso, se puede hablar. Nosotros necesitamos que hablar de la política, y podemos hablar de la economía, y podemos hablar de la iglesia, y podemos hablar de lo que tengamos, porque es parte de nuestra vida. Hablar de la iglesia es hablar de la vida que vivimos. No es divorciarnos de partes, no, es al contrario, en la diversidad de todos los diferentes modos de vivir, tenemos que integrar tanto la política como la economía, como las educaciones, como lo científico, como lo experiencial, como también las investigaciones, lo cósmico, los cambios naturales. Todo eso lo tenemos que estar dialogando e interpretando qué es lo que Dios nos está queriendo decir con todo eso. Entonces es integrarlo, no pelearnos. No vamos a pelearnos, vamos a ir cada vez más tomando conciencia de que esto se constituye no solamente desde una perspectiva política, no, desde una perspectiva religiosa, espiritual. Se constituye desde la espiritualidad a la vida social, que esa es otra cosa. Dios baja del cielo, se integra a la humanidad, encarnándose, y después le dice a la humanidad, podemos hablar de lo divino, de lo trascendente, de lo invisible, lo invisible a lo visible. Vengo a hablarles de lo invisible a lo visible. Esa es la encarnación. Y no es solamente hablar desde otra perspectiva, no, es hablar de este proceso. Una vez que Jesús nos habla también que la iglesia está constituida desde esa perspectiva, nos vamos también a nosotros a entender en esta segunda conclusión que estamos llamados todos a trabajar verdaderamente por el proyecto de la salvación. Es un proyecto que nos toca a ti y a mí vivir esta dimensión. Estar en este
diálogo, de retos, de luchas, de conflictos, de actualizaciones, de aprender idiomas francés, alemán, italiano, español, chino, japonés, de todos los diferentes idiomas. Es lo que hizo el Vaticano II, de que actualizó en la lengua vernácula la fe católica. La fe la actualizó, en lugar de que sea solamente en latín, se actualizó en cada una de las lenguas. Este es un movimiento del Espíritu Santo. Esto es un movimiento que verdaderamente trae a nosotros una serie de gracias nuevas y bendiciones grandes. Por eso, hablar de iglesia es hablar de concordia. Y aquí voy a terminar con esta tercera conclusión con Clemente I, que dice: revistémonos de concordia, manteniéndonos en la humildad y en la continencia, apartándonos de toda murmuración y de toda crítica, y manifestando nuestra justicia más por medio de nuestras obras que nuestras palabras. Porque está escrito: va a quedar sin respuesta tal palabrería, va a tener razón el charlatán. Es necesario, por tanto, que estemos siempre dispuestos a obrar el bien, pues todo cuanto poseemos nos lo da y nos lo ha dado Dios. En efecto, Él, ya nos ha prevenido, diciendo: mirad, el Señor Dios llega y viene con Él su salario para pagar a cada uno su propio trabajo. De esta forma, pues, nos exhorta a nosotros que creemos en Él con todo nuestro corazón, a que sin pereza ni disendia nos entreguemos al ejercicio de las buenas obras, que estemos continuamente obrando de acuerdo a los carismas y dones que cada uno tiene, y promovamos la unidad en la diversidad de todos nosotros. Nuestra gloria y nuestra confianza estén siempre en Él. Vivamos siempre sumisos a su voluntad y pensemos en la multitud de ángeles que están en su presencia, siempre dispuestos a cumplir sus órdenes. Dice en efecto la Escritura: miles y miles les servían, millones estaban a sus órdenes y gritaban diciendo: santo, 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 el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Nosotros pues también, con un solo corazón y con una sola voz, elevemos el canto de nuestra comunión fidelidad, aclamando sin cesar al Señor, a fin de tener también nuestra parte en sus grandes y maravillosas promesas. Es por eso que nosotros, si queremos entender desde la Sagrada Escritura la iglesia, lo vamos a ir teniendo que ir en Lucas primero, que Jesús llama a los 12 apóstoles, y luego después a los 72, y luego después en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles es 1, les confirma la iglesia. Y en el Hechos de los Apóstoles 2, 42 al 45, les dice cómo deben de vivir en la iglesia. Y el mismo San Pablo después en la carta a los Corintios, que nos dice que cada uno de nosotros tenemos diferentes carismas y diferentes dones. Unos son doctores, otros son maestros, otros son enseñadores, otros expulsan espíritus, otros interpretan las lenguas, otros tienen otro tipo de dones y carismas. Y dice también que cada uno de nosotros tiene diferente función, pero formamos un solo cuerpo místico de Jesucristo, y Cristo es la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar en esta tensión amorosa? Debemos estar buscando agradarle a Dios. Nosotros pues también, como un solo corazón y con una sola voz, elevemos el canto de nuestra común fidelidad, aclamando sin cesar al Señor, a fin de tener también nuestra parte en sus grandes y maravillosas promesas, porque Él ha dicho: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Qué grandes y maravillosos son, amados hermanos, los dones de Dios: la vida de la inmortalidad, el esplendor en la justicia, la verdad en la libertad, la fe en la confianza, la templanza en la santidad. Y todos estos dones son los que están ya desde ahora al alcance de nuestro conocimiento. ¿Y cuáles serán pues los bienes que están preparados para los que lo aman? Solamente los conoce el Artífice Supremo, el Padre de los siglos. Solo Él sabe su número de belleza, y nosotros pues, si deseamos alcanzar estos dones, procuremos con todo ahínco ser contados entre aquellos que esperan su llegada. Hablar de iglesias es estar esperar,
y entender cómo vamos a esperar, entender que Cristo, después de los 33 años, tiene una pasión, tiene su muerte, tiene su resurrección, una vez que está resucitado, vive con los discípulos 40 días, regresa a los cielos y viene Pentecostés, asciende a los cielos y viene Pentecostés. Y nos va a decir que nosotros participamos de algo divino. Hablar de la iglesia es que nosotros no estamos diseñados para quedarnos eternamente aquí, sino que tenemos una vida interior que Dios nos está diciendo, ustedes esa vida yo se la regalé. Y está en su alma, está en su espíritu. Pero que la ha integrado en su cuerpo. Y que la pueden integrar en mi Hijo Jesucristo. Que no vivan en esa dicotomía. Por eso las virtudes que promovió este Papa Clemente I es algo interesante. Aún nos dice, unidos a Dios nuestra alma con toda nuestra fe, buscando siempre con diligencia lo que es grato y acepto a sus ojos, realizando lo que está de acuerdo con su santa voluntad, siguiendo la senda de la verdad y rechazando de nuestra vida toda injusticia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo que nos enseña un camino de santidad, de proceso, de recuperar nuestra propia dignidad de ser hijos de Dios. Eso lo digo yo al final. Entonces, para poder entender esto es esto. Señor, enséñame a tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Es lo que tenemos que entender, lo que dice el Salmo 24. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. Es lo que nos va a enseñar la iglesia, que estamos en este tiempo, pero que todavía no. Estamos aquí, pero que todavía estamos esperando. En el todavía no. Ya, pero no. Hablar de iglesia es hablar de esa coinonía, de esa asamblea mística que está resucitada en Cristo y que vive desde Cristo al Padre por la acción del Espíritu Santo, sirviendo a la humanidad con sus dones y sus talentos. Hablar de iglesia es estar disponibles en las situaciones más crudas. Por eso dice el mismo Salmo 24, mírame y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. Esta es la hermosura de la iglesia. La iglesia está esperando también como ese camino espiritual que nos va a regalar, que en este proceso de iluminación, de purgación y de unión, nos va a regalar esta bendición. Esto es lo que tenemos que ir como saboreando en nuestra vida. Por eso Clemente primero, Papa a los Corintios, en su carta, en los capítulos 33, 4 y 34, 2 y 35, 5, vamos a ver esta invitación. Recordemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Recordemos que participamos de un cuerpo místico y que ese cuerpo místico tú tienes un lugar y yo también. No puedas tú hacer mi trabajo ni yo puedo hacer el tuyo. Yo no puedo hacer tu trabajo y tú no puedes hacer mi trabajo. Cada uno tiene que relacionarse de acuerdo a sus dones y carismas y sus virtudes y sobre todo su vocación. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender el significado de lo que tenemos en nuestras manos para que por medio de él nos vayamos santificando, es decir, recuperando y recopilando y madurando ese proceso de fe que Cristo ya nos ha regalado por su resurrección y ascensión, y que en Pentecostés nos lo confirma y nos dice, ya tienen todos para ser santos, ya tienen todo para vivir en comunidad, ya tienen todo para vivir en esa fraternidad. Aunque tengan diferencias, ese no es problema. El problema es cómo dialogamos desde la caridad. Que la presencia de Dios nos ayude a descubrir lo que dice la secuencia del Espíritu Santo, y con eso termino. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. Que Dios bendiga su ser y les ayude a entender que estamos todos diseñados para vivir en comunión y en fraternidad, cada uno en su lugar.
Una de las cosas, y les voy a dejar esta tarea, una de las cosas que tenemos nosotros en nuestras culturas, que todo lo queremos a veces manejar por los sentidos, como dice Santo Tomás de Aquino, que entra por los sentidos y después nos hace las abstracciones sin la inteligencia. Pero hay momentos determinados que tienes que ir más allá de los sentidos, tienes que usar la razón para poder descubrir cómo me puedo complementar contigo. No solamente porque soy distinto a ti, no, porque soy complementario a niveles interiores más profundos. Por eso me tengo que, en momentos determinados, repensar y pensar cómo usar ciertas palabras, ciertos ejemplos, ciertas analogías, ciertas metáforas para que tú entiendas quién soy yo para ti, tú para mí. No es la diferencia que nos debe dividir, es la diferencia que nos debe de unir, porque somos distintos y eso nos hace ver que somos complementarios. Esa es mi filosofía. A la medida que eres más distinto que yo, me voy descubriendo que tú tienes carismas que yo no tengo y que necesito esos carismas tuyos y que si tú me los das, para mí será mejor. Esta es la bendición. Que Dios bendiga su alma y su corazón. Les ayude a descubrir que somos todos importantes en esa iglesia que Cristo constituyó y que tú y yo estamos llamados por los sacramentos a ser hijos de Dios en el Hijo. Divinizarnos, como dice Concepción Cabrera de Armida, o en otras palabras, como dice San Juan de la Cruz, endiosarnos de Dios. La iglesia es lo que es, ayudarnos a endiosar en Cristo de todas las promesas que el Padre tiene para vivir con Él eternamente. Porque después de esta vida hay una nueva. Que Dios te bendiga, quédate con Dios y con la gracia de Dios nos veremos mañana. Les pido que sigamos pidiendo por nuestros enfermos, en especial les sigo pidiendo por mi papá. Quédense con Dios.